Las víctimas de Felipe Calderón, violencia y crímenes como causas de la inseguridad. El gobierno del ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa es uno de los gobiernos más cuestionados de la historia por la violencia desatada en gran parte de la República Mexicana. Durante su mandato, Calderón llamó a una guerra contra el crimen organizado, para así acabar de una vez por todas con la inseguridad de nuestro país. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico ni acabó con la inseguridad, ni el gobierno estaba organizado. La guerra contra el crimen organizado dejó un saldo de 121.683 muertes violentas, según datos del INEGI, más de 121.000 homicidios. Las consecuencias de esta guerra fueron inmensas, sobre todo para los estados o ciudades cercanas al norte. Los medios de comunicación se enfocaron en el norte de México. Quizás Ciudad Juárez fue una de las ciudades más nombradas durante esta guerra por sus numerosas muertes, muchas de ellas feminicidios. Del 1 de enero del 2007 al 21 de octubre del 2012, se registraron 11.114 asesinatos en Ciudad Juárez. Esto significa un promedio de 5.8 homicidios por día. No obstante, el área metropolitana también se vio envuelta en el caos de la inseguridad, de los homicidios, la trata de personas, el tráfico de armas o drogas. Y al ser una de las zonas más pobladas de nuestro país y la más cercana al poder, las cifras de inseguridad son alarmantes. Según datos del INEGI, el rastro de sangre con homicidios por año lo encabeza el estado de Chihuahua, con más de 4.502 homicidios registrados del 2005 al 2011. En segundo lugar está el Estado de México, con más de 2.613 homicidios en el mismo periodo. Cifras que aumentaron exponencialmente del 2007 al 2010. La administración de Felipe Calderón se preocupó demasiado por la inseguridad, mientras dejó de lado temas de igual importancia, como la economía, el desempleo y el turismo. Al inicio de su sexenio, Calderón prometió crear nuevos empleos cada mes. Sin embargo, la población nacional desempleada pasó de 6 millones al inicio de su mandato a 8 millones al final del 2012. Mientras tanto, el empleo informal subió 3 millones en 6 años. Con el panorama del presidente del desempleo, muchas de las actividades ilícitas para ganar dinero estaban vinculadas con el narcotráfico, sobre todo en el norte del país. Una de las rutas principales del tráfico de drogas pasa por las afueras del Estado de México. Sin embargo, en el DF se identifican los 3 grupos de cárteles principales, los del Pacífico, los de Tamaulipas y los de Tierra Caliente. Por otro lado, uno de los temas más alarmantes de la inseguridad es la trata de personas, un tema difícil de contabilizar, ya que solo el 20% denuncian el delito del que fueron víctimas. La industria del sexo es uno de los destinos principales para las víctimas de la trata de personas, al ser la mayoría de estos mujeres y niños. Contrario a lo que se cree, cada vez hay más mujeres como líderes de alguna banda relacionada con la trata de personas. Pero muchas de estas víctimas jamás son rescatadas, ya que viven esclavizadas el resto de sus vidas, son asesinadas o bien terminan por formar parte de la misma red. Si las cifras de Felipe Calderón son alarmantes, en solo 2 años de la administración de Peña Nieto, las muertes han alcanzado el 50% de las del sexenio anterior. La violencia y la inseguridad de nuestro país ha aumentado, y seguirá aumentando si no se corrigen las oportunidades de empleo, educación y calidad de vida en nuestro país, así como la mentalidad con la que vive el mexicano promedio, quien espera que el gobierno sea el único responsable y el único que trabaje para erradicar la inseguridad, cuando puede ser este quien ejerza un cambio en su mentalidad, en su educación. Tomando un poco la propuesta de la doctora Sara Sefcovic en su libro Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, donde propone que las madres sean quienes no permitan que sus hijos caigan en la delincuencia, Nómada Films, desde una perspectiva geopolítica, es decir, analizando el pasado histórico y político de nuestro país, propone aplicar a la comunicación una difusión efectiva de ideas dentro del núcleo familiar para no dejar pasar todas aquellas acciones que inducen al delito en nuestra propia familia. Created using Powtoon.